Bueno, espero que se encuentren bien. Eh, Siendo las 8:15, perdón, las 6:15, empecemos. Y bueno, eh, el día sábado nosotros presentamos la infografía sobre los autores del barroco, autores de arquitectura del barroco español. Y algunos de ustedes y del otro curso que no acudieron me empezaron a enviar por WhatsApp los trabajos. Y para serles sincero, no he podido ni revisar, sobre todo porque se van acumulando los WhatsApp y muchos de ustedes no ponen el nombre. Entonces, para no ser injusto y no, y no saltarme alguno de sus nombres, sobre todo para que no se queden sin nota. El día sábado les voy a recibir nuevamente la infografía a los que no presentaron por A o B circunstancia, o no presentaron o no llevaron. Pero por favor, débenlo impreso, por favor. Sí. Bueno, entonces para el día de hoy, eh, inicialmente vamos a hacer, permítame, confírmeme, confírmeme si ya están viendo mi pantalla, por favor. Chicos, Yo no veo nada, pero espérenme en un segundito. Se quedó colgada la compu. Ya. Disculpen, chicos, medio se cortó la, se, se, se colgó la compu. Pero confírmeme si están viendo ahora sí la pantalla, por favor. Ay, perdón. Chicos. ahora sí. Ah, ya. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me la hacen llegar, paran y lo conversamos. Bueno, esta clase la he dividido en dos partes. Primero les voy a mostrar unos ejemplos de mapas conceptuales o un ejemplo de mapa conceptual que da mucha continuidad hacia lo que se refiere al barroco. Y la segunda parte vamos a hablar sobre los autores del barroco. Autores, Estoy preocupada porque no he subido esa cosa. No, no es que esa cosa de Reaper no es. autores de, autores de en toda Europa. Vamos a ver autores en Italia, en Francia, en Austria, en Alemania, y al final vamos a llegar a los autores españoles. Ahí solo veremos un autor. ¿Por qué? Porque la próxima clase, que es de hoy en 8, vamos a ver sobre arquitectura española. ¿Sí? Y ahí vamos a poder hablar un poco más largo sobre este tema. Pero bueno, los mapas conceptuales, como ustedes pueden ver, son gráficos. Perdón, sí, son gráficos y sobre todo es una herramienta que posibilita organizar el conocimiento. Se representan mediante esquemas, ¿sí? Porque tienen una jerarquía, tienen un orden, pueden incorporarse por colores,
pueden hacerse por columnas, pueden hacerse por filas. Entonces, representa un orden. Esta clase de mapas o este tipo de mapas conceptuales y surge como como un elemento de aprendizaje, me parece, que para otras ciencias como las leyes o para la psicología. Pero han servido para todas las ciencias. Yo los he utilizado un montón. Son bastante útiles porque de un solo vistazo, en un solo elemento, ustedes pueden ver conceptos muy grandes o elementos que engloban muchos conceptos. Pueden ir distribuyendo estos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa del barroco, del siglo XVII, que es del arte. Espérenme un segundo. Ok. Por ejemplo, el barroco del siglo XVII, el arte del estilo barroco, cuáles son las características, la inspiración en la antigüedad clásica, cuáles son los objetivos, representar la realidad y exaltar fuertes sentimientos. Otra característica es el movimiento y expresión en los gestos, el empleo de la línea curva y el contraste entre luz y sombra. Bueno, estos contrastes no solo son entre luz y sombra, también tenemos entre cóncavos y convexos, entre blancos y negros, o sea, digamos, esta es la arquitectura de los contrastes, ¿sí? O el arte de los contrastes, porque también se utiliza mucho esto en pintura. El empleo de la curva lo que hace que la arquitectura barroca sea muy dinámica, ¿sí? Acuérdense, en línea recta, estático. Esto, ejemplo, el Renacimiento. Línea curva, dinámico. Ejemplo, barroco. Sí. Y justo lo que dice, ¿no? Da movimiento y expresión en los gestos, o expresividad. El objetivo es representar la realidad a través de la pintura y también a través de la escultura y de la arquitectura, pero sobre todo esto se ve en la pintura. Recuerden que en esa época no habían cámaras de fotos. Entonces lo que hacían las personas, lo que hacían lo que hacían las élites, sobre todo las élites o la burguesía, eran retratar momentos históricos, lo que veíamos, por ejemplo, en Versalles con Napoleón, ¿no? Napoleón cabalgando en su caballo con la bandera, y eso es lo que se trataba de hacer, representar esa realidad. Exaltar fuertes sentimientos, acuérdense en que el barroco es la arquitectura de los sentimientos. Ok. Disculpen un segundito, disculpen. Disculpen, es uno de los problemas de estar en casa, que siempre hay interrupciones. Bueno, como les decía que el barroco lo que trata también es de representar la realidad. La realidad se representa sobre todo, sí, perdón, exaltar los fuertes sentimientos. Lo que hacía el barroco es, sobre todo, acuérdense que es la arquitectura de la teatralidad, del drama. Lo que hacía o trataba de hacer el barroco era de generar sentimientos llegar a sensibilidades ante el observador, ¿no? Y así como el Renacimiento también se inspira en la antigüedad clásica, en la arquitectura greco-romana. Bueno, dentro de la arquitectura, que es para nosotros lo más importante, el objetivo siempre fue llamar la atención. Acuérdense que esta es la arquitectura de la monumentalidad, ¿sí?
Usa líneas curvas más columnas salomónicas. Utiliza el frontón roto, que ya lo vamos a ver, y también más entrantes y salientes, y esto da lo que estábamos hablando, luz y sombra, estos contrastes de acá. Existe una abundancia en la decoración y materiales ricos y llamativos. Recuerden el oro y el cobre, ¿sí? Bueno, el barroco se da en Roma a través de Bernini y Borromini. Bernini y Borromini son dos arquitectos que vamos a ver. Ellos eran acérrimos rivales, eran enemigos, digamos, o no eran tan amigos, aunque trabajaron en algunos proyectos juntos. En España, la Churriguera, y en Francia lo que ya vimos del Palacio de Versalles, que es la mayor expresión dentro de la arquitectura palaciega barroca, o la arquitectura de los palacios. Dentro de Versalles, como veíamos, también se empiezan a generar nuevos elementos como como los que conversábamos, el paisajismo, el urbanismo, el diseño de interior. Sí. Bueno, en cuanto a pintura, el barroco, las características son el triunfalismo, el triunfalismo del realismo. Es decir, la pintura era súper realista o trataba de ser lo más realista posible. Son escenas en movimiento y fuerza, lo que les comentaba, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a Napoleón en su caballo, con la mano una bandera y con la otra mano su espada, por ejemplo. Entonces, lo que trataba de hacer esto es generar escenas en movimiento y fuerza. Muchas veces estos cuadros, si es que nosotros vemos en el barroco, muchos de los cuadros cuentan un antes y un después, es decir, o tienen una expresión por sí misma. Eh, Tienden a comentarnos, por ejemplo, que está existiendo una guerra, o que está una invasión, o que le están coronando a Napoleón, por ejemplo, lo que vimos en Versalles. eh, Generan mucha expresión de sentimientos, los rostros, por ejemplo, bueno, no se da solo en la pintura, también en la escultura, los rostros tienen gestos sentimentales, ¿no? O se puede expresar o se puede entender la tristeza de un rostro, o se puede entender la agonía de una persona, por ejemplo, de la piedad del Cristo que le bajan a las piernas de su madre, se ve la tristeza que tiene, y el Cristo la agonía que tiene en el rostro. Pero bueno, esto no solo es en la pintura, también es en la escultura. Los temas principales aquí en cuanto a pintura son los religiosos, las escenas de la vida cotidiana, los retratos y las escenas mitológicas, como veíamos, por ejemplo, Apolo en Versalles. Escenas de la vida cotidiana les gustaba mucho, por ejemplo, en la escuela holandesa, le gustaba mucho a la burguesía los paisajes o los retratos, y también nace estos elementos llamados bodegones, ¿no? Que son frutas sobre una mesa y un mantel o algo, o sea, es algo muy cotidiano. Bueno, las escuelas tenemos la italiana a través de Caravaggio, que tiene una técnica del tenebrismo. La escuela holandesa, que es de los gustos de la burguesía, que es a través de Rembrandt y Vermeer. Yo tenía a Rembrandt acá, un libro de Rembrandt, solo de Rembrandt. Y es increíble lo que él tiene, ¿no? Es increíble. Acá lo tengo, disculpe. No, no es. Es increíble lo que él tiene. Deme un segundo, les puedo mostrar.
Disculpen, por ejemplo, ahí vemos escenas de este es de barroco, ¿no? Escenas de la vida cotidiana, dos niños comiendo uvas. Esto es muy típico de la escuela holandesa o de los Países Bajos. Eh, por ejemplo, eh, bueno, aquí, si gustan, yo les llevo este libro. Aquí vemos, por ejemplo, la iglesia del Jesús 2, o por ejemplo, pero quería mostrarles la pintura sobre todo. Eh, por ejemplo, este es de Caravaggio, es la pintura italiana, es pintura muy mítica, muy religiosa, es un ángel en cuanto a la pintura, ¿no? Por ejemplo, estas son escenas míticas, ¿no? Bueno, este libro les puedo llevar el sábado que nos vemos. Son, por ejemplo, en los puertos en Holanda, son pinturas de muy día a día, ¿sí? O, por ejemplo, las monarquías, ¿no? Este me parece que es Luis segundo, Luis tercero. Ah, no, perdón, ha sido Luis cuarto, la que está en el Museo del Louvre. Les fascinaba también la pintura de los desnudos, ¿no? En la pintura holandesa o la escuela holandesa.